Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar la inversión existente más rentable. Vamos a sacar porcentajes muy altos en periodos de tiempo muy cortos. También os voy a alertar de otro tipo de inversiones que pueden parecer muy buenas, pero sin embargo son una trampa. Para todo esto os voy a explicar los distintos mecanismos de inversión que se pueden hacer en jugadores de póker. Cuáles son los rentables y cuáles son directamente una estafa. Pero antes de nada, dale fuertemente al like y déjame en los comentarios qué experiencia has tenido tú invirtiendo en acciones de jugadores de póker para que todos podamos aprender. Bueno, ahora sí que sí, tomad asiento y dentro vídeo. Se puede invertir en jugadores de torneos de póker de estas tres diferentes maneras. La primera, la compra de acción de un torneo en concreto. La segunda, la compra de la totalidad de un torneo. Y la tercera, montar un establo. Vamos a ver más detalladamente cada una de ellas. La primera era la compra de acción de un torneo concreto. Habréis visto muchas noticias de jugadores de póker que han ganado miles e incluso millones de dólares en un torneo en concreto. Para entrar en ese torneo han pagado una inscripción que puede ser de hasta 1 millón de euros. Hay muchos jugadores profesionales que son ganadores en torneos. Sin embargo, no tienen el dinero necesario para afrontar las malas rachas del corto plazo. Y aquí, un inversor con dinero es donde puede beneficiarse de esta situación. La ventaja de los jugadores profesionales sobre los recreacionales se expresa en el mundo del póker como el ROI, que es lo mismo que retorno de inversión. Esto es la cantidad de dinero que ganamos por cada euro invertido expresado en porcentaje. Si nuestro ROI es del 50%, significa que por cada euro que invirtamos en una inscripción recibiremos 1,5 euros. Nuestro ROI dependerá de nuestro nivel, del nivel de nuestros rivales, de la comisión que se lleva el casino y del tipo de torneo que estamos jugando. No es lo mismo jugar un high roller de 25.000 euros que un CNP de 550 euros. Por otro lado, es muy difícil tener la banca necesaria para jugar torneos en vivo. Una de las eternas preguntas en el póker es: ¿cuánta banca necesito para jugar torneos de X dinero? No hay una respuesta correcta. Por un lado, debemos ser conservadores para minimizar nuestro riesgo de bancarrota, pero por otro, queremos maximizar los beneficios. Lo que sí que sabemos es que debido al reparto de premios piramidal en los torneos, entraremos en cobros más o menos un 20% de las veces. Y un 80% perderemos toda la inscripción. Y no solo eso, una vez entramos en premios, es posible que el ganador se lleve 100.000 euros, pero que el noveno tan solo se lleve 5.000 euros. Por todo esto, los jugadores de póker profesionales comenzaron a vender participaciones de su torneo. Si no considero muy responsable jugarme el torneo de 550 euros, puedo vender la mitad para compartir el elevado riesgo del corto plazo. ¿Cuál sería un precio justo de venta? Os estaréis preguntando. Pues aquí entra otra variable que debéis conocer, el famoso markup. El markup es un coeficiente que multiplica a la participación que queremos vender y que depende del ROI que tenemos. Si vendo la mitad de mi torneo a 1,1 de markup, significa que de los 550 euros que cuesta la entrada, a mi inversor le costaría la mitad de la inscripción multiplicado por ese 1,1. Esto sería 275 euros multiplicado por 1,1 y esto da un total de 302,5 euros. Es como si estuviera pagando un 10% de recargo. Imaginemos de nuevo que tengo un 50% de ROI. Si alguien me compra un 10% de mi torneo a un markup de 1,5, yo estaría materializando toda mi ventaja por esa parte proporcional de la inscripción y el ROI de mi inversor sería 0. Él estaría asumiendo el riesgo para ni ganar ni perder en el largo plazo. Por eso se suele llegar a un acuerdo entre el jugador e inversor sobre qué ROI puede tener en el torneo en cuestión, analizando las variables antes ya comentadas. Recordemos que son el nivel de los jugadores, la comisión, etc. Una vez se acuerda ese ROI, normalmente se reparte a partes iguales entre jugador e inversor. Si estimamos que tenemos un 50% de ROI, debemos vender a 1,25. Una inversión de este tipo es muy ventajosa, tanto para el jugador como para el inversor. El jugador materializa una parte de su inscripción a un 25% de ROI sin varianza
y el inversor, sin tener que hacer absolutamente nada, recibe de media un 25% sobre su inversión también. ¿Qué productos financieros conocéis que den tanta rentabilidad en tan poco tiempo? Los torneos duran normalmente entre 1 y 4 días, así que apuesto a que ninguno. Pero bueno, igual me equivoco, así que dejádmelo en los comentarios. Vale. Hemos hablado de las ventajas, pero vamos a hablar también de los peligros a tener en cuenta a la hora de invertir en jugadores. Uno de los peligros sería la tendencia de los jugadores profesionales a sobrevalorarse y estimar ROIs más altos de los reales. Hay que tener cuidado con los jugadores que venden a markups muy altos. Quizás su habilidad no pueda defender tales markups. Otra sería el skin in the game. Esto puede traducirse como jugarse el pellejo. ¿Le comprarías participaciones a alguien que solo juegue por un porcentaje muy pequeño de su torneo? Cuanto más porcentaje lleve el jugador, más motivado estará a jugar lo mejor posible. Otro sería jugadores que venden más del 100% de la acción. En este mercado hay que tener cuidado porque los inversores no saben seguro ni cuántos inversores más puede haber, ni cuánto dinero han puesto. Un jugador puede ser capaz de vender más del 100% de su acción, jugar el torneo a perder e irse a casa ganando algo de dinero de los inversores. Esto directamente es una estafa y por eso lo mejor siempre es invertir en jugadores de confianza. Otro motivo sería jugadores que directamente ni se inscriben en el torneo. Sí, como lo habéis oído. A veces ha ocurrido que jugadores que habían vendido participación directamente ni aparecen por el casino y se quedan con todo el dinero. Simplemente les dicen a sus inversores que han perdido ases contra reyes y a disfrutar de la vida. Poniendo en una balanza todas las ventajas y desventajas, creo que existen muy buenas oportunidades de inversión en gente que tenga muy buena reputación. Si somos cautelosos y no pagamos markups muy altos, probablemente podamos hacer las inversiones más rentables de nuestra vida. Es muy difícil para un inversor tradicional entender que a pesar de perder todo el dinero un 80% de las veces, está ganando un 25% de media a largo plazo. Sobre todo si comienza a comprar acción de un jugador que se tira, supongamos, 10 torneos seguidos sin entrar en premios. Recordemos que la varianza es muy grande y cuanto más jugadores haya en el torneo, más grande será. Pero los números están ahí y debería dormir muy tranquilo por las noches porque es muy difícil meter el dinero en un sitio mejor. El punto número 2 era comprar todo en un torneo puntual. A lo largo de mi carrera he visto que algunos inversores pagan el total de la inscripción de un jugador de póker y lo que ganen lo reparten a medias. Parece algo más o menos normal, ¿no? Uno pone el dinero y el otro pone el esfuerzo y las ganancias a partes iguales. Sin embargo, después de todo lo que os he explicado anteriormente, seguro que no os parece tan justo. Si compras el 100% de la acción de un jugador y le regalas el 50% de lo que gane, es a efectos prácticos exactamente lo mismo que comprar el 50% de la acción a un markup de 2. O sea, si el jugador al que le estás pagando el torneo tiene menos de un 100% de ROI, estarás perdiendo dinero en el largo plazo. Para que fuera más o menos justo, debería tener un 200% o al menos un 150% de ROI. Este tipo de tratos son muy beneficiosos para el jugador, ya que está free roleando, es decir, no tiene nada de skin in the game, no arriesga nada y se va a llevar la mitad del premio que consiga. Sin embargo, el inversor perderá todo el dinero aproximadamente un 80% de las veces. Se pueden hacer otro tipo de tratos como que el inversor se lleve más porcentaje del total, como por ejemplo un 80-20, y esto sería lo mismo que comprar el 100% de la acción a 1,25 de markup, que puede llegar a ser rentable, pero seguimos teniendo el problema de que el jugador no arriesga lo más mínimo. Así que como conclusión final, debemos evitar este tipo de acuerdos, porque como veis, es muy difícil que sea rentable a largo plazo. La tercera y última era montar un establo, el sistema elegido por los más ambiciosos del lugar. Cuantos más caballos tengamos, mejor. Este sistema se basa en ir escogiendo individualmente a jugadores para meterlos en mesas más altas a sus habituales, porque tienen poco dinero. Sin embargo, en teoría, su habilidad en el póker está por encima de lo necesario para ganar consistentemente en estas mesas. Algunos bancadores abren las vacantes para todo el mundo, incluso para gente que no conocen de nada. Otros se dedican a un círculo más cerrado de personas de su confianza. Normalmente
Normalmente se les facilita algún tipo de coaching para que los caballos mejoren su nivel de póker. Puede ser el propio bancador o contratar a un coaching externo. Recordad que cuanto mejores sean los caballos, más ROI y más se forrará el jefe. ¿Cómo son esos contratos? Y hago la señal de comillas porque a veces se escriben en papel y se firman, pero no siempre es así. Lo más habitual es ir pagando torneos de hasta X dinero en un horizonte temporal indefinido. Lo único que tiene que hacer el caballo es meterle todo el volumen que pueda y el dinero irá llegando. ¿Y cómo se reparten los beneficios? Diréis. Pues el 50% el bancador y el 50% el caballo, aunque no siempre tiene por qué ser así. Bueno, pues parece que suena todo muy bien, ¿no? ¿Pero qué problemas pueden surgir? Bueno, pues aquí hay una lista de problemas. Uno de ellos es: los acuerdos permiten generalmente al caballo abandonar el establo siempre que esté en positivo. A la larga se te van los buenos y se te quedan los cojos. Al menos el que está en positivo puede tomar la decisión más ventajosa en ese momento para sí mismo. Otro problema sería que el único ingreso que tiene el caballo provenía solo del póker y es más fácil de lo que parece estar en negativo durante muchos meses. Lo que también es conocido en el póker como meterse en una butra, lo que viene siendo un agujero de pérdidas. Y entonces el caballo se queda sin dinero para vivir. El siguiente problema sería que el caballo se mete en un agujero de pérdidas tan gordo que aunque gane el torneo más grande que juega, ni siquiera así lo podría remar. Y esto hace que la desmotivación haga mella tanto en el volumen como en el nivel de juego del embutrado. Otro problema que veo son los robos directos. Si no controlas a los caballos, aun siendo muy buenos amigos, pueden verse en situaciones difíciles en su vida y están obligados a robarte directamente. Te pueden decir que se registraron en un torneo pero que les echaron reyes contra ases y sin embargo ni han aparecido por el casino, como ya habíamos comentado anteriormente. Otro problema es que hayas infravalorado a la varianza y que hayas tomado demasiado riesgo a la hora de bancar sin límite. Hasta el propio bancador puede estar en peligro de bancarrota por no poder seguir pagando los torneos del establo. El último problema que te traigo, y no por ello el menos importante, es que te hayas confundido con el nivel de uno de los caballos. Para cuando te das cuenta de que ese jugador es una barca y que no gana en las mesas de donde lo bancas, ya va palmando unos cuantos miles. Pero ¿qué hacemos? Cuando el jugador está en negativo es cuando es más rentable para el bancador que siga jugando. Todo el dinero que gana va 100% a remar la butra y 0% para el caballo. Lo mismo que cuando la butra es muy grande y el caballo está desmotivado. ¿Es mejor tratar de negociar una salida pagando el caballo una parte de la butra o que siga jugando? Como vemos, esto es más difícil de lo que parece. Y cuando no te has parado a pensar en todo, nos podemos imaginar que montar un establo es un forradote. Y no. Conozco unos cuantos casos en los que no ha ido nada bien la cosa. Entonces, como podéis ver, la inversión más rentable es comprar acción de un torneo puntual de jugadores de póker con muy buena reputación y que realmente sean ganadores con markups razonables. ¿En qué jugador español confiarías para invertir en torneos? Me interesa. Te leo en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, dale un like y compártelo con tus amigos. Así me puedo animar a hacer más vídeos como este. Nos vemos por las mesas y ya sabes, piensa a largo plazo.